Vamos a ver un par de muros de contención que son los que más se usan en la realidad. Los muros de contención pues son un tipo particular de cimentación, porque también son elementos que pues, sirven como cimentación, cumplen la función de una cimentación, y la función de los muros de contención es soportar el empuje lateral. Esa es la función de los muros de contención, soportar el empuje lateral de algún material que se retiene. Generalmente pues son masas de tierra, son masas de suelo, de tierra, o pueden ser otros materiales sueltos, incluso puede ser el agua, ¿no? Lo cierto es que un muro de contención pues es un muro obviamente vertical que soporta un empuje lateral, y para el diseño de un muro de contención no existen fórmulas que proporcionen directamente su geometría. Se proponen tentativamente sus dimensiones y se revisa su estabilidad ante las cargas que obran sobre él. Si el análisis indica que la propuesta no es satisfactoria, se cambian las dimensiones, efectuando nuevos tanteos o nuevas propuestas hasta verificar que la estructura y el suelo resisten satisfactoriamente a los esfuerzos a los que se encuentran sometidos. Entonces, cuando un muro de contención se diseña, hay que proponer dimensiones. Hay que proponer dimensiones para revisarlo, y si las revisiones que se hacen se cumplen satisfactoriamente, pues adelante. Y si no, pues se hace un cambio. Finalmente, recuerden que el proceso de diseño es proponer y revisar. Es un procedimiento cíclico. Propones, revisas. No se cumple, no te gusta, cambias propuesta, revisas. No quedas satisfecho, propones otra vez y revisas. Entonces, esa es la secuencia cíclica de un diseño. Y los muros igual, hay que proponer su geometría, revisarla, y si se cumple lo que tiene que resistir, pues adelante, ¿no? Y la propuesta pues nunca puede ser única, puede haber diferentes propuestas, así como cuando se diseña una viga, ¿no? Cada quien puede proponer una sección y cada quien encuentra la cuantía que le corresponde a la sección que propuso. Entonces, lo mismo con los muros. El análisis estructural de un muro de contención consiste en determinar el valor de las fuerzas que actúan por arriba de la cimentación, tales como el empuje de tierra, sobrecargas, el peso propio del muro, el peso de la tierra o el relleno. Y una vez determinadas todas las acciones que obran sobre el muro, se revisa su estabilidad en los siguientes aspectos. Primero, se revisa que el muro no se vaya a voltear. Se revisa por volteo, punto 1. Se revisa que el momento que le da estabilidad, que es su peso propio y el peso del relleno que soporta, hagan un momento que le gane al momento que provoca el empuje de tierra y que lo trata de voltear. En segundo lugar, se revisa el deslizamiento, que el muro no se vaya a mover lateralmente, que no se vaya a deslizar, aunque de alguna manera la profundidad de desplante de la cimentación del muro le da cierta estabilidad para que no se deslice, pero tenemos que comprobar pues que la fricción que se genera entre el muro y el suelo sea una fuerza mayor que el empuje que está actuando sobre el muro. Y siendo así, pues no habrá
deslizamiento, no habrá movimiento. En tercer lugar, tenemos que revisar esfuerzos que se generan en el suelo, porque un muro de contención soporta el peso, su peso propio, el peso del relleno y el empuje. Entonces, en el suelo se generan esfuerzos y vamos a revisar que en el suelo los esfuerzos estén dentro de lo que se permite para que no se rebase, como siempre, el FS, que es el esfuerzo resistente de diseño del suelo. Y por último, vamos a revisar la resistencia estructural. En el caso de muros de mampostería de piedra, pues no hay nada que revisar de manera estructural, porque es una simple masa de piedra y mortero. Es un muro totalmente de pura piedra. Pero en el caso de muros de concreto reforzado, ahí tenemos que calcular el refuerzo que le toca al muro y el refuerzo en la zapata, donde el muro se apoya. Y ya con esas 4 revisiones, pues ya se define la geometría, las dimensiones de un muro. En cuanto a los tipos de muros de contención, existen diferentes tipos de muros de contención. De los más comunes, estos pueden ser muros de gravedad o muros por gravedad, así se llaman. Estos muros generalmente se construyen de mampostería de piedra o de concreto ciclópeo, de concreto ligero. Su estabilidad estructural depende de su peso propio. Este tipo de muros no lleva ningún tipo de refuerzo. Por lo mismo son muros de grandes dimensiones y de gran peso. Su forma más común es la figura 6.1a, que está en la página siguiente. En la figura 6.1 se muestran algunos tipos de muros y el muro más sencillo es el muro de contención por gravedad, que es un muro totalmente de piedra, es un muro de mampostería de piedra y ese tipo de muro pues, no lleva ningún refuerzo. Su estabilidad estructural se consigue con su peso propio. O sea, su propio peso le da la estabilidad que se necesita. Y se van a definir dimensiones tales, pues que garanticen que tiene estabilidad y podamos revisar los 4 puntos que están en la página anterior. Volteo, deslizamiento, el esfuerzo en el suelo y la resistencia estructural. Los muros de gravedad o los muros por gravedad dice que son económicos para alturas máximas aproximadamente de 4,5 metros. Cuando son muros ya más altos, ya son muros, pues, ya la verdad, muy anchos, muy robustos, mucho peso, pues. Se demuestra que para lograr la estabilidad de estos muros, su base debe ser aproximadamente de ancho de 0,45 de su altura. O sea, casi la mitad, ¿no? Para que un muro de piedra, de mampostería de piedra sea estable, el ancho de su base debe ser pues, cerca de la mitad de su altura. Como se anotó anteriormente, para diseñar estos muros se proponen dimensiones tentativas y se revisa su estabilidad. Si esta no se logra, se cambian sus dimensiones, se hace otra propuesta y se vuelve a revisar hasta que se cumpla lo que tiene que cumplirse. Estos muros, hay un segundo tipo de muros, que son los muros en voladizo. Estos muros en voladizo, también conocidos como muros en forma de T invertida, en forma de T, pues son muros de concreto reforzado. Son muros de concreto reforzado en forma de T y trabajan como vigas en voladizo, empotrados en una zapata, con lo cual se logra su estabilidad. En la figura 6.1b, se muestra el ejemplo de un muro de contención en forma de T invertida. Ahí está el muro de concreto reforzado que se apoya en una zapata, también de concreto. Y en ese caso,
pues ya habrá que diseñar, ¿no? Ya habrá que diseñar también el refuerzo del muro, su espesor, y habrá que diseñar la zapata, como ya lo vimos antes. El ancho de la zapata, el peso de la tierra que cae sobre la parte posterior de esta y el peso propio del muro y zapata impiden el volteo del muro. O sea, son los pesos que le dan estabilidad. Y el muro se diseña como una ménsula empotrada en su base, como una viga en voladizo que está empotrada en su base, con una carga lineal igual al empuje de la tierra sobre el muro. Y tal vez existan sobrecargas verticales en la parte superior que también pudieran tener efecto en el empuje, ¿no? Cargas adicionales que hubiera en la superficie que incrementen ese empuje. Estos muros son de concreto reforzado, los muros en voladizo, y dice la experiencia que son muros económicos y funcionan bien para alturas aproximadamente hasta de 6.5 metros más o menos. Pues ahí en la figura, pues 6.1 de la página 34, ahí está en el inciso B, la forma de un muro en voladizo o la forma de un muro en forma de T, en forma de T invertida. Estamos en la página 34. Hay un tercer tipo de muros, que son los muros con contrafuertes. Son muros de concreto reforzado y son aquellos que soportan los empujes laterales trabajando como losas continuas. O sea, el muro en realidad es una losa continua que se apoya en los contrafuertes. Y ahí está en la página 34, la figura C. Y esos contrafuertes se tratan como vigas. Dice, estos muros se diseñan como losas continuas que se apoyan sobre los contrafuertes, que le dan apoyo pues a la losa para alturas mayores. Y el refuerzo principal en el muro se coloca horizontalmente porque el muro es como una losa. Los contrafuertes se diseñan como vigas en voladizo, con una sección transversal variable, con una sección que va cambiando, ¿no? El máximo ancho está abajo y arriba llega a 0. Y son empotradas, son losas empotradas en la zapata. El empuje lateral de la tierra sobre el muro define una carga triangular. Así como se hace en hidráulica, ¿no? Cuando un elemento soporta el empuje del agua, un empuje hidrostático, esa presión, ese esfuerzo varía de 0 en el extremo superior hasta un máximo en la parte inferior. Y los esfuerzos o las presiones se distribuyen en forma triangular, de 0 arriba hasta un máximo de ancho en la base, o la máxima presión o el máximo esfuerzo en la base. Ajá, entonces el empuje lateral de la tierra sobre el muro define también una carga triangular. Un empuje triangular que varía de 0 en la parte superior hasta un valor máximo en la parte inferior. Ese tipo de muros dice que son adecuados para alturas aproximadamente mayores de 6.5 metros. Pueden ser muros ya de una altura considerable. Entonces ahí hay varias figuras de este tipo de muros que son los que se suelen utilizar en la realidad. Y en sí, aparte del muro de contención, siempre es conveniente colocar un drenaje en la parte posterior para que el agua que se acumule ahí por lluvias, por ejemplo, tenga salida, tenga un tubo de drenaje, y colocar pues ahí una capa de piedra triturada o de grava para que capte
el empuje del agua y se desahogue con tubos que van en la base, y de esa manera pues el empuje disminuya, ¿no? Se alivie el empuje lateral por parte del agua. Siempre es conveniente colocar un drenaje ahí entonces, en esa parte posterior, para desahogar esa presión que el agua pudiera ejercer. Al final de la página 34 viene una ecuación para calcular el empuje sobre un muro. Dice, para un muro de contención vertical que retiene suelo, la presión P o el esfuerzo, la presión es el esfuerzo, de la tierra sobre el muro, la presión P de la tierra sobre el muro aumenta en forma proporcional a la profundidad, y su magnitud se calcula con esa formulita. Dice que la presión o el esfuerzo que el suelo hace de manera horizontal sobre un muro es un coeficiente C0 por el peso volumétrico del suelo, W, y por la altura del muro. O sea, como se calculaba el empuje hidrostático en hidráulica. Nada más aquí se agrega un coeficiente C0 que se llama coeficiente de presión de tierra en reposo, que es un coeficiente de presión activo de la tierra en reposo. Ese coeficiente se utiliza porque el empuje que un suelo hace contra un muro de contención no es el mismo que el agua hace en un empuje hidrostático sobre un muro, ¿verdad? El agua es un material suelto, pero el suelo puede tener cierta cohesividad. Puede ser una arcilla, por ejemplo, muy compacta, ¿no? Una arcilla muy cohesiva, por ejemplo. Y el empuje total en el muro ya no va a ser simplemente el peso por la altura, porque ya hay cierta cohesividad del suelo, y esa cohesividad que hay en el suelo hace que disminuya la presión sobre el muro. Pero también se puede tener el caso de materiales sueltos, como arenas o gravas. En la página 35 dice que el valor de C0 depende no solo de la naturaleza del relleno, del tipo de relleno o el tipo de suelo, sino también del método de colocación y compactación del mismo. Al colocar un suelo totalmente compactado, pues va a hacer que aumente la presión sobre el muro. Experimentalmente se ha obtenido que para suelos no cohesivos, sin compactar, como gravas y arenas, ese coeficiente varía aproximadamente entre 0.4 y 0.5. Mientras que para estos mismos suelos con un alto grado de compactación, pues va a aumentar la presión, ¿no? Si lo compactas adecuadamente, va a aumentar la presión. Y se pueden tener valores más altos, como 0.8. Y para suelos cohesivos, puede tener valores del orden de 0.7 a 1. Entonces ahí viene una figura en la página 35, a la página 35, de cómo son las cuñas que ejercen presión sobre el muro de contención. Dice formas de distribución de presiones de tierra, cómo se distribuye la presión de tierra sobre el muro, sobre la cara del muro. Si el empuje de tierra sobre el muro hace que éste se aleje del relleno, se forma un plano de deslizamiento, AB, en la figura 6.2, en la masa del suelo. Esa cuña es la que empuja contra el suelo, contra el muro, cuando éste cede hacia la izquierda y lo mueva lateralmente hacia la izquierda. Y la cuña ABC se desliza a lo largo de ese plano y ejerce presión contra el muro. En este caso, el ángulo phi se conoce como ángulo de fricción interna. Phi es el ángulo de fricción interna del material, del suelo. Su tangente es igual
al coeficiente de fricción intergranular. Este valor se puede determinar mediante ensayos o ensayos apropiados del laboratorio. A lo mejor ustedes ya lo hicieron en mecánica de suelos. Y la presión correspondiente se conoce como presión activa, como presión de tierra activa. Si el suelo empuja contra el muro, se dice que es una presión activa. Si el muro empuja contra el suelo, al revés, se dice que es una presión pasiva. Dice, por otro lado, si el muro empuja contra el relleno, se forma el plano de deslizamiento AD y la cuña ACD es empujada hacia arriba por el muro. Pues ahora lo que se mueve es el suelo a lo largo de ese plano. La presión que esta cuña mayor ejerce contra el muro se conoce como presión de tierra pasiva, que más bien el muro contra la tierra, contra el suelo. Este caso también se presenta en el lado izquierdo del muro de gravedad de la figura 6.1a. Si ven la figura 6.1a, ese muro tiene una cierta profundidad de desplante. Y por el lado izquierdo, ese suelo está empujando al muro hacia la derecha. La parte de tierra que está del lado derecho lo empuja hacia la izquierda. Y por el desplante que tiene del lado izquierdo, esa pequeña profundidad hace un empuje contra el muro. Entonces, en el lado derecho del muro se dice que hay un empuje activo y por el lado izquierdo se dice que hay un empuje pasivo. Sin embargo, ese empuje pasivo pequeño, para fines de diseño, no se toma en cuenta, se desprecia por seguridad. Dice, la presión que esta cuña mayor ejerce contra el muro se conoce como presión de tierra pasiva. Este caso también se presenta en el lado izquierdo del muro de gravedad de la figura 6.1a, cuando el muro cede ligeramente hacia la izquierda ante la presión del relleno. Ahí al final de la página 35 vienen los tres casos más comunes que se presentan de cargas sobre un muro. El primero de los tres casos, el de la izquierda, es un muro que soporta un relleno y la parte superior del relleno en la corona del muro es una superficie horizontal. Entonces el empuje está actuando ahí, el empuje E, a una distancia Y de la base, en el centro de gravedad de ese triángulo, y la presión en la base, pues vale el coeficiente activo, dice CA, para recalcar que es un coeficiente activo de presión, por W, que es el peso volumétrico, y por la altura, esa es la presión. Entonces, el empuje en un ancho unitario del muro sería esa presión máxima que está en la base, por la altura del muro y por un medio, porque es el volumen del triángulo que está ahí. Y el empuje se calcula así. Es un medio de CA, W, peso volumétrico, H cuadrada. Y está actuando en el centroide. El segundo caso es un muro que tiene una superficie inclinada en la parte superior. O sea, el relleno en la parte superior no es plano, tiene una cierta inclinación θ. Y el empuje está en esa forma, actuando en el centro de gravedad, y ahí está la fórmula correspondiente para calcular ese empuje, que es el mismo. Y el tercer caso es un muro que, aparte del relleno que tiene arriba, es una superficie horizontal, pero tiene una sobrecarga Q, una carga ahí repartida por algún motivo, alguna carga extra que esté actuando ahí arriba en la parte superior sobre la parte horizontal del muro. Esa sobrecarga Q minúscula se convierte en una altura equivalente a H'. Esa es la técnica para tomar en cuenta esa sobrecarga. Es como si el muro pues aumentara de altura. Esa sobrecarga genera una altura H' equivalente, que sumada a H hace que el muro se trate como si fuera de mayor altura.
Y ahí está la fórmula para calcular la presión en la base, la fórmula para calcular el empuje y la fórmula para calcular el centroide, dónde queda el empuje a partir de la base. Esos son los casos que se pueden presentar en los muros de contención. Obviamente que el más común es el primero, cuando el relleno pues es horizontal y no hay sobrecargas. En la página 36, dice que la magnitud de estas presiones pues fue analizada por dos personas que se dedicaron a la mecánica de suelos, que fueron Rankine y Coulomb. Otras personas importantes como Terzaghi, ¿no? Y otros elementos de la mecánica de suelos, elementos importantes que estudiaron estos casos. Los casos de empuje lateral activo de tierra que se pueden presentar están en la figura 6.3. Lo que estaba en la página anterior. En la figura 6.3a, la superficie superior del relleno es horizontal. En la figura 6.3b, la superficie superior del relleno es inclinada, tiene un cierto ángulo θ. Y en la figura 6.3c, la superficie superior del relleno es horizontal con una sobrecarga Q. Esto se traduce equivalentemente en una altura mayor, en una altura equivalente a H'. En el punto 2 de este documento se analizaron dos formas simplificadas de tomar en cuenta la distribución de presiones bajo un cimiento. Si recuerdan ustedes, cuando empezamos con esto, antes de que entráramos a zapatas, vimos dos simplificaciones que se pueden hacer para tomar en cuenta cómo se distribuye el esfuerzo en el suelo, bajo un cimiento, bajo una zapata. Y vimos una simplificación que es lineal inclinada, elástica lineal, y vimos una segunda simplificación que es en un ancho reducido. Y ambas se pueden utilizar para simplificar la forma en que se distribuyen los esfuerzos bajo el suelo, cuando un cimiento soporta carga y momento. Entonces en el punto 2 de este documento se analizaron dos formas simplificadas de tomar en cuenta la distribución de presiones bajo un cimiento. En la segunda de estas se tienen tres casos. Las fórmulas correspondientes para calcular los esfuerzos en el suelo para estos tres casos se repiten a continuación porque ya se vieron allá. El caso 1 está en la figura 6.4. En esa figura 6.4 se está simbolizando una zapata donde la resultante es inclinada. ¿Por qué inclinada? Es inclinada porque el peso del muro y el peso del relleno hacen una resultante vertical llamada RV. Y el empuje lateral sobre el muro es horizontal. Ese nos indica ahí, pero el empuje es horizontal sobre el muro por parte del suelo, del relleno. Y por otro lado, el peso del muro con el peso del relleno es una resultante vertical, es una fuerza vertical total. Entonces, entre ambas hacen una resultante total, que es R. Entonces, esa R puede caer dentro de algún tercio extremo del cimiento o puede caer en el tercio central. Ahí está indicado el ancho B del cimiento y los 3 tercios, B entre 3, el tercio extremo, el B entre 3 un tercio central y el otro tercio extremo. Y ese caso 1 es cuando esa resultante total cae dentro del tercio central. Si esa resultante cae dentro del tercio central, que vale B entre 3, los esfuerzos que se generan de reacción del suelo son puros esfuerzos de compresión y varían así como está ahí, como las flechitas que están indicadas. Varía de un esfuerzo menor F2 en la izquierda a un esfuerzo F1 mayor en la derecha. Pero finalmente bajo el cimiento
es puro efecto de compresión como reacción del suelo. Y ahí enseguida están las formulitas para calcular F1 y para calcular F2, el mayor y el menor de los esfuerzos. Se llama A minúscula la distancia que hay del punto donde la resultante R total toca la zapata, hacia un extremo de la zapata, para cuantificar esa dimensión minúscula A y ver si esa resultante está ubicada dentro del tercio central o está fuera de ahí, en un tercio extremo. Porque acuérdense de lo que vimos al inicio, si esa resultante está fuera del tercio central, se van a generar tensiones bajo el cimiento y las tensiones no se deben permitir. Tiene que haber pura compresión. Entonces ahí están las fórmulas para calcular esos esfuerzos para ese caso. El caso 2, en la figura 6.5, es cuando la resultante total, R, está en el borde, justamente en el borde del tercio central. Ya está a punto de salir del tercio central. Igual, de ahí hacia la derecha hay una distancia A para ver dónde queda. Y en ese caso, cuando está en el borde del tercio central, pues se demuestra que los esfuerzos varían de 0 en la parte izquierda, de un F2 0 a un F1 máximo en el lado derecho. Pero a fin de cuentas, la presión sigue siendo compresión, no hay tensiones. Pero en la figura 3, en el caso 3 de la figura 6.6, de la página 37, ahí la resultante de las fuerzas vertical y horizontal ya está fuera del tercio central. Igual, de ahí al extremo tiene una distancia A minúscula. Pero esa resultante ya está ubicada fuera del tercio central. Ya está actuando en un tercio extremo. Ahí se aprecia simbólicamente que está fuera del tercio central. Y las presiones ahora son así. Ya la compresión nada más está en una parte del cimiento. En la otra parte de la zapata ya no hay compresiones, ya hay tensiones. Ahí no se muestran las tensiones, pero la parte que no tiene flechitas, la parte izquierda que no tiene flechitas, esa parte ya es tensión. Y acuérdense que esa situación es la que se debe evitar, que la resultante quede fuera del tercio central, porque se van a generar tensiones. Entonces, cuando diseñamos un muro de contención, cualquiera que este sea, vamos a revisar cómo andan los esfuerzos en el suelo para ver que no rebasen la resistencia del suelo. Una. Y segunda, que esa resultante esté en el tercio central, que no se salga de ahí, porque si sale fuera de ahí, va a generar tensiones y una parte del cimiento, una parte de la zapata, se va a tratar de levantar. Entonces, ese caso 3, recuerden de lo que vimos al inicio, ese es un caso no deseable. Ese es un caso que se debe evitar. Si lo tienes, tienes que hacer algo para que te salgas de ese caso y quedes en el 2 o en el 1 de preferencia. En los tres casos, RV es la resultante de las fuerzas verticales, que es el peso del muro y el peso del relleno que está actuando y empujando contra el muro. R es la resultante total de RV y el empuje lateral sobre el muro, el empuje E. Entonces, con esto vamos a comentar el primer ejemplo. Aquí vienen dos ejemplos. Viene el ejemplo de un muro de contención por gravedad, de un muro de mampostería de piedra, y viene otro ejemplo de un muro de contención de concreto en forma de T, que son los muros que más se utilizan en la realidad. Entonces, en el ejemplo 6, el ejemplo dice:
Diseñar un muro de contención por gravedad de mampostería de piedra. El muro tendrá una altura de 3.50 metros. Está en la figura 6.7, la forma esquemática de ese muro. Y los datos para diseño son los siguientes. Entonces, ahí está el muro que tiene 350 metros de altura. Vamos a proponer un ancho B en su base y un ancho B minúscula en la corona, en la parte alta. Y vamos a revisar su estabilidad. Los 4 puntos que están anotados en la página 33. Ahí en la parte derecha están los datos para diseño que vamos a utilizar. Está el FS, que es como siempre es el esfuerzo resistente de diseño en el suelo, que vale 9 toneladas por metro cuadrado. Está el peso volumétrico de la mampostería de piedra, que son 2 toneladas por metro cúbico. Está el peso específico del relleno, que ahí le puse gamma S, pero es el W, que aparece en las fórmulas, el peso volumétrico, de 1.6 toneladas por metro cúbico. Está también como dato el ángulo phi. Phi es el ángulo de fricción interna del material. Y por último está el coeficiente de rozamiento mu. Ese mu que vale 0.65 es el coeficiente de rozamiento entre la mampostería y el suelo, donde hacen contacto la base del muro con el suelo. Coeficiente de fricción. Entonces, eso está explicado en el parrafito que sigue, lo que simboliza cada cantidad. Y cuando se propone un muro de contención, lo primero es proponer pues la base que va a tener y la corona. El B mayúscula en la base y el B minúscula en el extremo superior. Y se sugiere que se revisen muros que tengan una base aproximadamente de 0.45 su altura. Ya está demostrado que para que el muro funcione y sea estable, se requiere que tenga ese ancho. Entonces aquí, al final de la página 37, se revisará un muro con un ancho de 0.45 h, 0.45 es su altura, y 0.45 de 350, que es su altura, me da 1.575. Y lo voy a aproximar en 1.60. Vamos a revisar un muro que tenga un ancho en la base de 1.60 metros. Se demuestra que si tú usas menos de 0.45 de B, de H, como B, ese muro no va a funcionar. Tiene que ser un muro muy ancho. Y lo vamos a checar más adelante. Entonces, se va a tratar un muro que tenga una base B mayúscula de 1.60 metros y se propone que la corona sea de 0.30 centímetros. Quizá pudiera ser un poquito menor, pero se proponen 30 centímetros arriba. Y con eso vamos a revisar cómo anda la estabilidad del muro. Entonces, en la página 37, para revisar la estabilidad del muro, se divide en 3 partes. Se subdivide en 3 partes en la figura 6.8. Vean el inicio de la página 38. Ahí tengo el muro de mampostería de piedra con la geometría que se propuso. Tiene 1.60 en la base, tiene 0.30 metros arriba en la corona, tiene una profundidad de desplante de 70 centímetros, 0.70 metros. La altura del muro es 350 metros y el empuje simbólicamente está actuando ahí, porque aunque no se muestra en esa figura, la distribución de presiones del material suelo
contra el muro es en forma triangular. Va variando en forma triangular, de 0 arriba hasta un máximo abajo, en la base. Entonces, ese empuje lateral, E, está actuando en el centro de gravedad del triángulo. Y el triángulo está en la altura de 350. Entonces, el 1.17 es un tercio. Es un tercio de 350. Es el centroide del triángulo de presiones, de esfuerzos. Según están las figuritas en la página 35 al final. Ahí están los triángulos de presiones y ahí está actuando ese empuje en el centro de gravedad del triángulo. Y se efectúan las revisiones que anotamos en esa página. Vamos a revisar una por una y ver si se cumplen los aspectos que le den al muro estabilidad. En la página 38 se inicia, dice, se efectúan las revisiones anotadas al inicio de este punto. Punto 1, revisión por volteo. Vamos a revisar en primer lugar que no exista problema de volteo en el muro, que el empuje no lo vaya a voltear, que tenga estabilidad suficiente para que no se voltee. Y primero se calcula lo que se llama el coeficiente de presión activa. En la fórmula para calcular la presión del suelo contra el muro aparece un coeficiente CA, y ese coeficiente de presión activa, eso quiere decir coeficiente de presión activa, y se calcula así: vale 1 menos seno de phi entre 1 más seno de phi, y phi es el ángulo de fricción interna del material. Entonces, calculando ese coeficiente, como el ángulo de fricción interna es un dato, vale 35 grados, obtengo que ese coeficiente de presión activa vale 0.27. Vale 0.27. Bueno, con ese coeficiente, perdón, ya podemos calcular el empuje activo, que es el empuje que ejerce el suelo del lado derecho hacia la izquierda contra el muro, el empuje E. Entonces el empuje dice que es un medio, porque es el volumen del triángulo, en una profundidad unitaria o en un ancho unitario, 1 metro. Dice que vale un medio de CA por el peso volumétrico del suelo y por la altura al cuadrado. Entonces, metiendo valores ahí, yo tengo un empuje de 2.65 toneladas por cada metro de largo del muro o de ancho, como lo entiendas, como lo quieras ver, o de profundidad. Ese es el empuje. El empuje pasivo del lado izquierdo, según la profundidad de desplante del muro, no se considera por seguridad, como si no existiera. Pero ahí hay un pequeño empuje también que va hacia el lado derecho, que contrarresta al empuje E. En la tabla 6.1 se resumen los cálculos para obtener el peso del muro, así como su momento de estabilidad. Este momento se obtiene con respecto al punto A, ubicado en el lado izquierdo de la base del muro. Si ven la figura 6.8, en esa figura 6.8, el muro se dividió en 3 partes en su geometría para poder sacar el peso de las 3 partes y sacar su momento de estabilidad. El empuje que está actuando sobre el muro va a tratar de voltear el muro hacia la izquierda para que gire en el sentido antirreloj. Y el muro va a tratar de voltearse así, y se va a tratar de voltear girando con respecto al punto A,
que está indicado ahí, en la base inferior izquierda del muro. Eso es el momento de volteo. E por la altura al punto A vertical. Y a ese momento se va a oponer el momento de estabilidad. Y el momento de estabilidad es el momento que se genera con el peso propio de ese muro. Entonces voy a sacar el peso de las partes 1, 2 y 3, su volumen y por el peso volumétrico del material, y voy a calcular el momento que está actuando en esas tres partes con respecto al punto A. Y ese momento es contrario al momento de volteo, porque el momento de esas partes va a ser un momento como reloj y va a contrarrestar al empuje E. Y vamos a checar que el momento que le da estabilidad respecto a ese punto como un momento en el sentido reloj sea mayor que el momento que hace el empuje al revés, en sentido contrario. En la tabla 6.1 se resumen las operaciones para calcular ese momento de estabilidad. En la primera columna está la sección del muro, que son tres secciones, las tres partes, 1, 2 y 3. En el primer renglón de la segunda columna está el volumen de cada parte. Dice que el volumen de la parte 1 es 1,82. Eso sale de multiplicar el ancho de la parte 1, que serían 1,30. Y por la altura de la parte 1, que serían 3,50 menos 0,70, 2,80. Y como es un triángulo entre dos y de fondo tiene 1 metro, es un ancho unitario o un largo unitario, eso me da un volumen de 1,82. En la tercera columna estoy indicando el peso volumétrico del material, de la mampostería de piedra, que son 2.000 kilogramos por metro cúbico. Y en la cuarta columna estoy sacando el peso en kilogramos de cada una de las tres partes. El peso, por ejemplo, de la parte 1 es 1,82, que es su volumen, por 2.000, que es el peso volumétrico unitario. Y eso me da un peso de 3.640 kilos. Eso pesa la parte 1 en 1 metro de ancho o en 1 metro de largo del muro. En la cuarta columna viene pues el peso de esa parte. En la quinta columna viene el brazo de palanca de la parte 1 respecto al punto A en el sentido horizontal. Entonces la parte 1 tiene en su base una dimensión de 1,30. Entonces, del centro de gravedad de la parte 1 hacia la izquierda serían 2/3 de 1,30. 2/3 de 1,30. Y eso me da 0,87. Y eso me da 0,87 metros. Y multiplicando el peso de la parte 1 que está en la columna 4 por el brazo de palanca de la parte 1 que está en la columna 5, me da el momento de estabilidad en sentido reloj de esa parte. Y 3.640 por 0,87 me da 3.166,8. Ese es el momento que está provocando la parte 1 como un momento de estabilidad, contrario al momento de volteo que hace el empuje. Y así para las otras partes, la parte 2 y la parte 3, su volumen en un fondo unitario, el peso volumétrico, su peso de esa parte, su brazo de palanca horizontal al punto A, entonces igual para las otras dos partes. Y de ahí se saca el peso total del muro, que en la columna 4
dice que la suma son 7.560 kilogramos. Y eso pesa ese muro en cada metro de ancho o en cada metro de fondo o de longitud, como lo entiendas, como lo quieras ver. Y el momento que le da estabilidad, sumando los tres renglones, obtengo un momento de 7.394.8. Ese es el momento que le da estabilidad al muro, que es un momento en sentido de reloj. Dice, el momento de estabilidad es ME, momento de estabilidad 7.39 toneladas metro. Y enseguida se calcula el momento de volteo. De la figura 6.8, que está en la parte superior de la página 38, se calcula el momento de volteo. Y en la página 39 dice que el momento de volteo vale el empuje por H entre 3, porque E está en el centro de gravedad, ahí, a 1.17 metros de la base. Y 1.17 es un tercio de 3.50. Entonces el empuje por esa distancia hace un momento de volteo en sentido antirreloj que vale 3.10 toneladas metro. Enseguida se calcula el factor de seguridad. El factor de seguridad para comprobar pues que el momento de estabilidad le gane al momento de volteo. Y ese factor de seguridad contra el volteo es el momento de estabilidad entre el momento de volteo. O sea, 7.39 es lo que se obtuvo en la tabla anterior, entre 3.10, que es el momento de volteo que se calcula ahí. Ahí, ahí en esta página, un poco antes. Y eso me da un factor de seguridad contra el volteo de 2.38. Es un factor, pues, más que bien, ¿no? Más que bueno. Se sugiere que esos factores por lo menos sean de 1.5. Entonces, ese factor que me da 2.38 es mayor que 1.5. Entonces, está bien. Dice que los factores de seguridad al volteo generalmente se usan de 1.5 para suelos granulares y de 2 para suelos cohesivos. Pero un factor en general de 1.5 pues ya es un factor adecuado. Ya tienes un 50% ahí de diferencia, ¿no? Entre la acción y la resistencia. O más bien, entre la resistencia y la acción. ¿Hay alguna duda, algún comentario hasta ahí? Profe, una pregunta. Sí. En la parte de arriba, me parece, hay una multiplicación que es por W. Ajá. Lo toma como 1.6. Nada más que ahí no estoy seguro de dónde lo sacó porque no veo como dato del problema que W sea 1.6. Sí, tiene razón. Lo que pasa es que en la página 37, donde empieza el ejemplo 6, ahí en el lado derecho dice que phi s vale 1.6, ¿no? ¿O no? No, dice que vale 2, profe. Sí, vale 2. Vale 2. Entonces ahí tengo un error. Lo voy a corregir. El phi s quiere decir el peso volumétrico del suelo, que en la fórmula aparece como W. Voy a cambiar esa simbología para que coincida, para que sea W. Entonces ahí en los datos debe decir W igual a 1.6 toneladas por metro cúbico, que es el peso volumétrico del suelo. Ahí le corrigen, por favor. Ok, entonces sería 1.6. Ajá, exacto. Ok. Ese es el peso volumétrico del suelo, W.
Le voy a corregir, ahí debe decir W igual a 1.6. Sale. Ok. Hay unos errores que tengo por ahí que voy a corregir, que no, pues para que no sigan ahí, los voy a corregir. Bueno, entonces, ya se hizo la primera revisión y el efecto de volteo en el muro no existe. O sea, el muro es seguro para que no se voltee. Hasta ahí. ¿Algo más? Sí, profe, no sé si podría explicar otra vez cómo fue que sacó las distancias de brazos de palanca. Ok, los checamos. Los brazos de palanca vienen en la columna 5. Para la parte 1, vean la figurita que está ahí arriba, en la figura 6.8. En la parte 1 es un triángulo y su base del triángulo mide 1.60 menos 0.30 y la base de la parte 1 es 1.30. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, del centro de gravedad de la parte 1 hacia la izquierda en el sentido horizontal, ese brazo de palanca vale 2/3 de 1.30. Y del centro de gravedad del triángulo hacia el lado derecho del triángulo sería 1/3 de 1.30. Entonces, el punto 87 sale de 2/3 de 1.30, 1.30. Chéquenlo. ¿Sí está correcto? No, profe, da otro valor. A ver, la base de la parte 1, que es un triángulo, mide 1.30 metros. Sí. Entonces, del centro de gravedad de ese triángulo en el sentido horizontal del centro de gravedad hacia la izquierda, deben ser 2/3 de 1.30. 2 entre 3 y por 1.30. Da 0.87. Ajá, ese es. Eso es lo que aparece en la quinta columna de la tabla 6.1. Para la parte 2, que es un rectángulo, como ese rectángulo tiene de ancho 0.30 metros, su centroide está a la mitad, a 0.15 del lado izquierdo y a 0.15 del lado derecho. Entonces, para la parte 2, el brazo de palanca sería 0.15, es la mitad de 0.30 y más 1.30, es la base del triángulo. Sería 1.30 y 0.15, 1.45. ¿Sí? Sí, profe. Y para la parte 3 tiene de ancho 1.60. Y como es un rectángulo, su centroide también está en el centro del rectángulo. Entonces, del centro del rectángulo hacia la izquierda es la mitad de 1.60, o sea, 0.80. Por supuesto, estas distancias se miden en el sentido horizontal.
está, profe, ya quedó claro. ¿Sí quedó? Sí. Ok. ¿Algo más? Sí, para, calcular el momento de estabilidad del muro, siempre se va a elegir un punto inferior, el punto de Ajá. hasta abajo. Ajá, pero en este caso se elige ese punto que está en la parte inferior izquierda, porque Ajá. porque el muro como se voltee, se va a voltear con respecto a ese punto. Ajá. Y si en dado caso el empuje estuviera del otro lado, sería el punto el punto A estaría del otro lado, ¿no? Exacto, exacto. Si pueden ver esto que tengo en la mano, Sí, profe. Sí. ¿lo pueden ver? Es mi calculadora. Sí, sí se ve. Y el muro es este. Si el empuje está aquí, así, si el empuje está aquí, vean. ¿Está claro? Sí. ¿Sí está claro por qué se toma en cuenta ese punto y no otro? Porque el muro Sí, profe. porque el muro con respecto a ese punto va a girar. Ajá. ¿Seguimos? Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. Bueno, ahorita ya se predimensionó lo que es el muro de contención, Ajá. siempre y cuando se obtenga un muro que se pueda estabilizar. Pero cuando un talud no se ha estabilizado aún, ¿a qué distancia se puede empezar a desplantar el muro para evitar accidentes? Por ejemplo, que se vengan desprendimientos de talud. Ujú. Bueno, aquí ya intervienen dos cosas diferentes. Un problema sería diseñar el muro y ver dónde lo voy a colocar. Pero otro problema diferente sería primero estabilizar el talud, porque en mecánica de suelos hay métodos para garantizar la estabilidad de un talud. Ujú. Entonces, el lugar donde voy a colocar el muro depende de varios factores. Primero, que se logre la estabilidad del talud. Y si ese talud fuera parte de una autopista, de una carretera, pues ese talud se debe estabilizar para que no invada, obviamente, la superficie de rodamiento. Y con base en eso yo pudiera saber dónde colocar mi muro. Obviamente fuera de la superficie de la carretera, de la pista. Pero ahí serían dos problemas diferentes, porque uno consistiría primero en estabilizar ese talud. Ujú. Y en mecánica de suelo, repito, hay métodos, como el método de las dovelas, por ejemplo, para garantizar que ese talud no se va a deslizar. Y ya como segundo punto, independientemente de eso, por el material que se pueda deslizar, como seguridad, ya yo podría ver dónde colocar ese muro, que obviamente sería pues a una distancia considerable de la orilla de la pista, de la vía. Entonces aquí hay dos problemas diferentes, ¿no? Que tienen que atacarse cada uno por su lado. Sí, está bien, gracias. Ujú. ¿Algo más? Yo, profe. Sí, adelante.
Los datos del suelo que va a estar rellenando, ¿no? Pues es el mismo. Ajá. Es el mismo, solamente que ahora está por el lado izquierdo. Si pueden ver esto, que está aquí, esta figurita. No, no se alcanza a ver. No, profe, más arriba. Por ahí. Sí, por ahí. Entonces, en la parte izquierda, como la cara está inclinada, hay una parte 4 de suelo. La parte 4 es suelo que cae sobre la parte inclinada y es un triángulo. Es una cuña triangular. Y ese momento de ese peso que cae en la cara inclinada ya también contribuye al aumento de estabilidad. ¿Sí se entiende o les pongo el pizarrón? No, sí está bien. ¿Sí se entiende? Entonces, esa es la parte 4. Esa es la parte 4 que también va a contribuir a la estabilidad. Y momentos en la base en el lado derecho. Uh-huh. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe, pero Sí, profe. esa parte, ese triángulo no generaría dos componentes, o sea, un empuje horizontal y uno vertical. El que ayudaría nada más sería el empuje vertical, ¿no? No, la parte 4 es una cuña triangular que verticalmente está cayendo en la cara inclinada del muro. Y el peso de ese triángulo lo colocas en el centroide del triángulo, en el sentido horizontal. Y ese peso del triángulo de suelo ubicado en su centroide, con respecto a la base derecha, a la base inferior del lado derecho, va a causar un momento como reloj, antirreloj, perdón, porque las 4 componentes van a causar un momento antirreloj y el empuje lo va a causar como reloj. Entonces Y colocas este triángulo, colocas el peso del triángulo de la parte 4 en el sentido horizontal en el centroide del triángulo y sacas un momento. Es una parte 4. Porque eso está empujando hacia abajo sobre la cara inclinada. No es lateral, es vertical. Va a ser un triángulo de suelo en esa cuña triangular que va a tener de alto 280, 350 menos 270, 280 de alto y 130 de base en la parte superior. O sea, va a ser un triángulo igualito al triángulo 1. Va a ser igualito al triángulo 1, pero invertido. Y colocas ese peso ahí en su centroide, en el sentido horizontal. Profe, Sí, sí. o sea que para el aumento de volteo sería la componente horizontal, ¿no? Hacia la derecha. Y el momento de estabilidad también se vería afectado por el peso, que iría hacia abajo, obviamente, ¿no? Sí, así es. De la parte Ok, 4. Ajá. ok,
ok. De la parte 4, sí. Ajá. Entonces, sería bueno que hagan el caso inverso y vean cuál es mejor, si aquel o este, para que saquen sus conclusiones. Y lo comentamos. ¿Algo más? Profe, es conveniente que, por ejemplo, si se va a diseñar mediante esa cuña, sería conveniente eh, el relleno mejorado o del mismo talud. No, pues se supone que ahí sobre el lado izquierdo es el empuje del suelo natural, tal como está. Ahí no vas a quitar suelo y poner otro. Lo que sí vas a hacer es colocarle un drenaje del lado izquierdo para que cuando llegue el agua se disipe la presión. Pero tú vas a soportar el suelo que tienes. O sea, no lo vas a cambiar. Como se muestra en la figura 6.1, que está en la página 34, ya sea que el empuje vaya de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, tiene que haber una capa de drenaje. Tiene que colocarse una capa ahí de piedra triturada o de grava para que ahí se disipe la presión del agua, se vaya al piso y se saque hacia afuera con un drenaje adecuado. Eso sí lo tienes que hacer. Tiene que haber un drenaje, pues. Si no, se va a incrementar la presión hidrostática más la del suelo. Profe, ¿y esa capa más o menos de qué espesor es? Dice ahí en la información del técnica que puede ser más o menos una capa como entre 20 y 30 centímetros. Ujú. Entonces ahí esa capita ya va a aliviar la presión porque el agua va a escurrir hacia abajo y habría que pues proponer un drenaje adecuado para que el agua llegando a la base pues salga de alguna manera, ¿no? Salga por el lado de frente o salga hacia los lados, dependiendo de qué tan largo o qué tan ancho sea ese muro. Pero ese drenaje sí se debe contemplar. Les voy a les iba a recomendar un libro, pero allí en la última hoja del apunte vienen unas referencias. Vienen unas referencias y en esas referencias vienen 4 libros que les recomendé para esto y vienen las normas técnicas complementarias para concreto. Entonces, en el 3, si pueden buscar ese libro en la biblioteca en su momento o si lo buscan en la red, en el punto 3 está un libro que se llama Diseño de estructuras de concreto y su autor se llama Arthur H. Nilsson. Ese libro tiene buena información de muros de contención. Si lo pueden ver, ahí van a encontrar mucho sobre muros para que complementen lo que estamos viendo. Ajá. Yo creo que ya no va a dar tiempo a acabar el ejemplo. Si hubiera otra pregunta más, díganme, otro comentario más. Y si no fuera así, le vamos a dejar ahí y nos vemos la próxima.
¿No hay algún otro comentario, alguna otra pregunta? No, profe. Entonces, le paramos ahí y nos vemos el lunes. Sí, profe, que tenga buena tarde. Ajá, igualmente, yo creo que en otro par de clases, desahogamos la parte de los muros y en otras 3 semanas vamos a ver el caso de las losas. Y ya les he comentado que por ahí, por fines de noviembre o cuando mucho por el 5 de diciembre, por ahí, ya estamos terminando y les voy a dejar una tarea global y les voy a dar una semana para que la hagan. Ya les califico. Sí, profe, está bien. Ok, así quedamos, nos vemos el lunes. Hasta el lunes, profe. Sí, profe. Y hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.